Hare Krishna con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das y el día de hoy, sábado, estamos continuando con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, incluidos los significados. Este Bhagavad Gita es traducido por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El día de ayer, la última vez nos quedamos en el capítulo 3 titulado Karma Yoga, texto número 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sakta karmani avivanso yata kurvanti bharata kuryat vidvans tata saktas chikir surloka sangraham. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Significado: una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a las actividades materiales, pero mientras esta última se dedica a esas actividades para satisfacer los sentidos, la otra se dedica a ellas para la satisfacción de Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar los resultados de la acción en beneficio del cultivo de conciencia de Krishna. Texto número 26. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Significado: Vedaischa sarvai aham eva vedya. Ese es el fin de todos los rituales védicos. Todos los rituales, todas las celebraciones de sacrificios y todo lo que presentan en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de actividades materiales, son para comprender a Krishna, quien es la última meta de la vida. Pero, debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de los sentidos, estudian los Vedas con esa finalidad. Sin embargo, a través de las actividades fruitivas y la complacencia de los sentidos reguladas por los rituales védicos, uno se eleva gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse, aunque no se debe perturbar al ignorante en sus actividades. Una persona que haya desarrollado un poco en el proceso de conciencia de Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor, sin tener que esperar por otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir los rituales védicos, porque mediante el cultivo directo de conciencia de Krishna, uno puede obtener todos los resultados que hubiera obtenido de cumplir con sus deberes prescritos. Texto número 27. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado: dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar,
Puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que en fin de cuentas se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo al mérito de ello. Ese es el signo de su nesciencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la suprema personalidad de Dios. Y tal como sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna, el hombre ignorante olvida que a la suprema personalidad de Dios se le conoce como Hrishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Texto número 28. Oh tú, el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y trabajo por resultados fruitivos. Significado. El conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en asociación con la materia. Él sabe que es parte integral de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y que su posición no debe ser la de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y se da cuenta de que una forma u otra está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de su existencia, él tiene la función de acoplar sus actividades en el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Por consiguiente, él se ocupa en las actividades del proceso de conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de las actividades de los sentidos materiales, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que esta condición de vida material se halla bajo el control supremo del Señor. En consecuencia, no lo perturba ninguna clase de reacciones materiales, las cuales toma como misericordia del Señor. Según el Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, a saber, Brahman, Paramatma y la suprema personalidad de Dios, recibe el nombre de Tattva Vidu, pues él conoce también su propia posición real en relación con el Supremo. Texto número 29. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Significado. Las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material, y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda, o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser, aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros. La tierra en la que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismos. El trabajo social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones,
siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito y por ello no les interesa. Sin embargo, aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben de tratar de agitar a esas personas absortas en materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia y otras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna y por consiguiente el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y así no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Texto número 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posición y libre de letargo. Esto le sigue diciendo Krishna a Arjuna, el significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes, como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional de la eterna entidad viviente es de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y, al mismo tiempo, desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es conocido como Adhyatma Chetasa Nirasija, que significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados fruitivos. El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no exige ni un centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Mayi, o a mí. Y cuando uno actúa en esa clase de conciencia de Krishna, sin duda no se considera el propietario de nada. En este estado de conciencia de Krishna se denomina Nirmama, o nada es mío. Y si hubiera alguna renuencia a ejecutar esa severa orden, lo cual no toma en cuenta los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuncia debe desecharse. De ese modo, uno podrá volverse Vigata Yuaraja, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos los dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna. Tal como se describió anteriormente, eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Bueno, muchas gracias con todos. Hasta aquí acabamos con la lectura por el día de hoy. Bueno, y comenzar a hacer la invitación para el próximo domingo. Vamos a seguir con las
grandes historias de la India. Me han llegado muchos comentarios que quieren más historias y vamos a llegar también con historias inéditas. Va a haber una de ellas, va a ser Hanuman, la rebelión de Hanuman contra el señor Ramachandra. Esa es una de las historias. Y la segunda historia va a ser Narada Muni maldice al señor Krishna. Son dos historias y van a ser 4 historias, pero estas son las 2 principales. Son historias inéditas, muy lindas. Ya voy a estar mandando el link del evento que se va a programar para este domingo a las 2 de la tarde, como siempre. Bueno, hasta aquí continuamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, titulado Karma Yoga, traducido por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das y queriendo Krishna hasta el día de mañana. Muchas gracias con todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.